El segmento crossover nos ofrece algunas posibilidades que los hatchback no pueden darnos, como es la de tener aptitudes para afrontar terreno off-road. Delante tenemos la más reciente incorporación en el segmento, el Lexus UX 250h, que presenta un lenguaje de diseño fiel a la firma, con la típica parrilla trapezoidal, aunque ahora tenemos líneas más afiladas, como en los faros delanteros LED. De la misma forma también se incluye pequeños elementos en cromado en la parte baja del paragolpes. De perfil vemos una figura muy atlética, con mención especial a las nuevas llantas de 17 pulgadas con función aerodinámica. Los pasos de rueda también comparten esta función, ya que ofrecen carga aerodinámica a la vez que protegen. En el techo tenemos barras en color plata, que desembocan en el spoiler trasero, que mejora el apoyo aerodinámico a altas velocidades. La zaga quizás sea la más destacada del conjunto. En esta vemos que los faros traseros están unidos en una franja LED. Gracias a esta se remarca la anchura total del crossover. A ambos lados del portón trasero se levantan pequeños apéndices en los faros, que mejoran la carga aerodinámica en el eje trasero. El maletero se acciona eléctricamente y puede alojar un total de 320 litros de capacidad. Para propulsar al nuevo modelo, contamos con un bloque híbrido compuesto por un motor eléctrico y otro gasolina, con una potencia de 184 caballos. Al echar un vistazo al interior notamos que las calidades no pueden ser mejores, y es que Lexus colma todos sus vehículos de los mejores materiales posibles, y dentro del habitáculo del UX sigue el mismo patrón. Tenemos un nuevo volante que puede llevar o no levas detrás de este, dependiendo de la variante. En la consola central vemos una botonería que controla el sistema de climatización bizona. En la cúspide de esta vemos la nueva pantalla de 7 o 10,3 pulgadas del sistema de infotenimiento, la cual se controla a través del nuevo touchpad alojado al lado de la caja de cambios. Gracias a este nuevo elemento, la navegación es mucho más sencilla, intuitiva y ergonómica. Como curiosidad tenemos a los controles de desactivación del ESP y selección de modos a los lados del salpicadero. Dentro de este encontramos un panel de instrumentos que combina apartados digitales y analógicos por partes iguales, con unos gráficos exclusivos. Para finalizar, los asientos cuentan con función calefactable. Ya estamos dentro del nuevo UX 250h. Lo que más nos ha sorprendido del coche es que se comporta de una forma muy parecida a lo que podría hacer un hatchback convencional. Estimamos unas dimensiones muy parecidas a las del segmento hatchback, pero en este caso el centro de gravedad está más abajo de lo que suele estar en los crossover. Son solamente 60 centímetros de distancia del centro de gravedad al suelo. Es bastante bajo para el segmento, lo que le da un dinamismo bastante grande, que es una cosa que no me esperaba para nada en este coche. Y bueno, tenemos también la cuarta generación del motor híbrido de Lexus, igual que la nueva transmisión CVT de cuarta generación, que ahora tiene unos cambios mucho más fluidos gracias a los ejes multiplanetarios que equipan esta ocasión. ¿Qué tenemos para el motor delantero? Pues tenemos un motor eléctrico acompañado de un motor 2.0 atmosférico de gasolina, que tiene una potencia conjunta de unos 184 caballos, combinada a la potencia de ambos motores, que lo que le proporciona es un empuje bastante considerable y luego una eficiencia muy alta, la verdad. Ahora mismo nosotros vamos en el acabado F-Sport, un acabado en el que tenemos un cuadro más deportivo, unos asientos más deportivos, pero también probamos la variante Luxury. En primer sentido son las dos iguales, tiene la misma suspensión, tiene el mismo sistema Active Cornering, es decir, que a la hora de trazar una curva tenemos un diferencial. En la variante All-Wheel Drive tenemos en el diferencial trasero un pequeño motor eléctrico que lo que hace, en vez del sistema de reparto vectorial de par, que lo que hacía era como más o menos frenar una rueda a la hora de atacar una curva cuando pedías tracción, esto lo que hace es dar potencia a aquella que tiene mucha adherencia para que el coche redondee mucho más la curva. Por lo tanto tiene un dinamismo bastante conseguido para ser un segmento que no va muy a la par el deportivo con el segmento crossover. Es una cosa que ha conseguido Lexus y nos ha sorprendido. El grado de insonoridad dentro es bastante alto, no notamos demasiados ruidos dentro de la cabina, los únicos a lo mejor los retrovisores, que sí dan un poquito de sonoridad aerodinámica. Pero bueno, la aerodinámica también es un punto que ha trabajado mucho Lexus, porque tenemos varios componentes aerodinámicos para mejorar tanto la eficiencia y la menor resistencia al aire posible. Tenemos en la parte delantera tenemos un frontal bastante más agresivo, que lo que hace es que pegue al coche más al asfalto, y luego también tenemos unas llantas de 17 pulgadas, en este caso en nuestra variante, que lo que hacen es que tienen cierto componente también aerodinámico. Por
Por tanto, canalizan mucho más el aire, ya no solamente para refrigerar los frenos, sino también para que redirijan las turbulencias que se generan en las ruedas, redirigirlas y que no sea tanta presión que haya en las ruedas y se redirija mucho más a las partes laterales del coche. De esta forma lo que hace es que el coche sea, uno, más dinámico, sea muchísimo más eficiente porque tenga menos resistencia al aire, y lo que sea es mucho más cómodo a nivel de sonoridad, que no se escucha prácticamente nada, vamos bastante cómodos. El tema de la suspensión, tiene una suspensión variable, pero no es una suspensión variable adaptativa al uso, es una suspensión que se va adaptando dependiendo de cómo vaya el coche en velocidad, en curva, se va adaptando y tiene hasta 650 niveles de modificación de la suspensión. Es increíblemente cómodo el coche, es una cosa que me ha sorprendido mucho, pero también bastante dinámico, porque el coche tiene una suspensión que cuando atacas mucho la curva, cuando atacas una curva muy fuerte, el coche tiende a tener una postura plana, como si fuese un deportivo, entre comillas. Pero bueno, existen también balanceos típicos también de una carrocería elevada, pero nos ha sorprendido mucho porque el centro de gravedad está bastante bajo. Por lo tanto, los aspectos en los que más destaca es, aunque suene un poco raro en un híbrido, no es en la eficiencia, que también, porque tenemos una eficiencia de, pues bueno, son 5,3 litros de consumo para la variante de tracción delantera. En este caso nosotros tenemos la all-wheel drive, la de tracción a las 4 ruedas, y se iría hasta los 5,8. Pero bueno, estamos haciendo unos consumos en variante, estamos yendo a carreteras de montaña, una conducción bastante deportiva, y nos estamos yendo a unos 7,5, 8 litros, tampoco es demasiado, por lo tanto está bastante bien para el tute que le hemos dado en las curvas. Es un coche bastante cómodo. Ahora mismo, por ejemplo, vamos en modo Comfort, tenemos el modo activado eléctrico cuando vamos a baja velocidad, y de hecho eso también se ha mejorado, porque a la hora de ir a velocidades altas también se puede apagar el motor e ir simplemente en modo vela o bien en modo eléctrico. De esta forma lo que se hace es, en las altas velocidades no consumamos tampoco tanto combustible, y también, vamos, la insonorización interior es sensacional. Por lo tanto, tenemos un coche que es muy dinámico, bastante dinámico para lo que nos podemos esperar. Es bastante cómodo, porque tenemos ya no solamente unos acabados sensacionales, sino que también tenemos una comodidad tanto perceptible como visual, de que nos da tranquilidad a la hora de ver el salpicadero, las formas del salpicadero mucho más refinadas que en otros modelos de Lexus. Por lo tanto, tenemos también mayor tecnología, mucha comodidad, deportividad que no nos esperábamos, y bueno, pues un precio que tampoco es demasiado elevado para lo que ofrece Lexus. Son 33.900 euros, el precio en el que parte este nuevo crossover, el UX 250H, que aúna muy bien, por así decirlo, todos lo que queríamos dentro del segmento crossover, que era también tintes de un hatchback, pues lo tenemos también en una carrocería un poquito más elevada. El único punto así negativo que le puedo sacar es el maletero, que serían 320 litros en la variante de tracción delantera, y se quedarían en 283 litros para la variante de 4x4. Nosotros vamos 2 personas, con un equipaje de 2 personas, y a ver, tenemos espacio suficiente. Tendríamos que ver para 4 o 5 ocupantes si ese espacio sería suficiente. En primer momento no está mal, pero es un aspecto que a lo mejor sí nos hubiese gustado que fuese un poco mejor. Sin embargo, me ha sorprendido en los demás aspectos. Ya vemos que es un coche súper completo y que, bueno, está basado en la nueva arquitectura GAC, que ya es una pequeña modificación del modelo ES, que lo que le hace es que tenga una compostura en carretera, un aplomo sensacional. O sea, tenemos un producto muy redondo, eficiente, deportivo, muy refinado, interior a nivel exterior. Tenemos una presencia en carretera impresionante y unas dimensiones muy compactas. Al fin y al cabo, es muy similar a lo que podemos encontrarnos en un hatchback, pero sin embargo, en carrocería crossover.